cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy, nosotros vamos a compartir con ustedes 3 preguntas que nos hiciera en el día de ayer el periodista Ramón Núñez y del Moro acerca, en primer lugar, de los objetivos que persigue la Fundación de Militares Constitucionalistas. En segundo lugar, lo tratado en una reunión que sostuvimos el pasado abril con el presidente de la República en el Palacio, conjuntamente con otras organizaciones de abril, así como también nuestra posición con relación al mesianismo político. Son 3 aspectos importantes que es bueno que ustedes escuchen, tanto la pregunta de él como la respuesta que le dimos. Porque es importante que lo escuche todo el mundo, los políticos, la sociedad dominicana entera, que lo escuche. Así que yo lo dejo a continuación con el desarrollo de esas 3 preguntas y sus correspondientes respuestas. Este es nuestro invitado en esta tarde, Andrés Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Ha estado siempre involucrado en la defensa del derecho que tienen los exmilitares constitucionalistas de abril de 1965 que participaron en la, vuelvo y repito, en la gesta heroica tras la invasión de los norteamericanos en esa fecha. Profesor, escritor, historiador, abogado notario, sobreviviente de la guerra de abril de 1965, deportista laureado del deporte dominicano. Andrés Fortunato Victoria, Fundación de Militares Constitucionalistas de abril de 1965. Bienvenido, distinguido. Bueno, gracias, hermano, por compartir con usted este espacio caliente. Sí. Bueno, para mí es un honor estar contigo. ¿Cuál fue, explíquenos, qué es la Fundación de Militares Constitucionalistas? ¿De qué se trata? La Fundación de Militares Constitucionalistas agrupa una gran cantidad de esos militares que participaron en la Revolución de Abril de 1965 y es aliada también de un conjunto de combatientes civiles agrupados. Nosotros hemos tratado de tener como objetivo el rescate de la memoria de abril, sí, porque como todo el mundo sabe, con la invasión norteamericana y la colocación de Joaquín Balaguer en el poder, la idea era reprimir a los revolucionarios y tratar de que el concepto fundamental de la revolución, que era hacer lo que hay que hacer, que se cumpla con la ley, que se respetaran los gobiernos electos por el pueblo, se olvidara. Entonces nosotros trabajamos en esa dirección de rescate de la memoria de abril. Hoy todo el mundo se recuerda que hubo una revolución, que esa revolución dividió en 2 la historia de la República Dominicana, sí, en el sentido de que durante 121 años, de 1844 a 1965, aquí solamente había habido sucesión de gobierno en 3 ocasiones en 121 años. Y después de la revolución tenemos 57 años ya de transición democrática sin golpe de Estado. Eso fue fruto de la sangre y el sacrificio de abril de 1965. Muchas personas se preguntan entonces cuál fue la importancia de esa revolución, y ahí está. Sí. Comenzamos porque le dio estabilidad a la sucesión de gobierno a la República Dominicana, sin lo cual no hay posibilidad de que haya democracia. Sí. Y ahora nos encontramos en un punto diferente,
porque hemos trabajado en 4 o 5 objetivos específicos para hacer valer los propósitos de abril. ¿Cuál era el objetivo de la Fundación de Militares Constitucionalistas de 1965? ¿Qué persigue? El objetivo fundamental, como le explicaba, es que se rescate la memoria de abril. Sí. ¿Por qué fue abril? Fue porque se le dio un golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1933. Después que este fue electo en el año de 1962, un 20 de diciembre, por abrumadora mayoría, fue derrocado por la oligarquía dominicana. ¿Tiene foto, señor director, ahí del profesor Juan Bosch? Encabezado por los militares neotrujillistas, Sí. e impulsado por los norteamericanos, sector de la iglesia y la oligarquía dominicana. Entonces, le dimos la respuesta de que al pueblo hay que respetarle la voluntad. Hay que respetar la voluntad popular, y se produjo el levantamiento del 24 de abril de 1965, y en menos de 24 horas logró el primer objetivo, que fue deponer el gobierno de facto del triunvirato. Pregunté, distinguido, antes de irnos a la pausa, sobre una reunión que usted tuvo con el presidente de la República, Luis Abinader, a propósito de los reclamos que usted viene haciendo reiteradamente por casi 2 décadas de los derechos de los combatientes constitucionalistas a ser reintegrados, porque producto de la guerra las Fuerzas Armadas se dividieron en 2, que fue los que apoyaban en la vagamundería de la invasión y el tombe del golpe de Estado, y militares que sacrificaron su carrera, su vida, la de su familia, para defender el regreso a la constitucionalidad del profesor Juan Bosch. ¿Qué pasó en esta reunión con el presidente de la República? Bueno, la reunión que hicimos en abril del año pasado con el ciudadano presidente Luis Abinader, Sí. procura que las reivindicaciones pendientes con los militares constitucionalistas se logren. Sí. Nosotros no comenzamos hace 20 años. Sí. Nosotros comenzamos en abril de 1979, Sí. en el gobierno de Antonio Guzmán. Sí. Lo visitamos y recuerdo que me dieron la oportunidad del grupo de oficiales que fue, me invitaron, nos dieron Con don Antonio. para hablar con don Antonio, y se nos dio la oportunidad de ser parte de los voceros que Sí. le explicaran a don Antonio. Don Antonio, cuando le hablamos de la reintegración, hacían 13 años de la revolución. Sí. Estábamos jóvenes la mayoría, pero él nos dijo a nosotros que estaba muy bien los reclamos, pero que eso no se podía hacer, porque eso desestabilizaría su gobierno, como él hablaba. Sí. Que estaba bien, bueno, no se pudo con don Antonio, porque don Antonio estaba mediatizado. ¿Qué ocurrió con Salvador Nobel Blanco? Lo mismo. Y así seguimos hasta que en el 2001, el gobierno de Hipólito Mejía, el Congreso emitió la ley para reintegración. Hipólito no la vetó, sino que él la promulgó, Sí. que antes Leonel Fernández la había vetado. Entonces, ¿qué ocurre? Como no envolvía una serie de calidades y atributos que nos correspondían, seguimos la lucha hasta conseguir los decretos el 22 de abril del 2010. Pero luego, como hay un vacío todavía, los militares constitucionalistas han continuado. Y seguimos con el mismo Leonel Fernández, seguimos con Danilo Medina, y luego seguimos con Luis Abinader por el principio de la continuidad del Estado. El Estado dominicano está obligado a respaldar a los militares constitucionalistas, a proteger combatientes civiles de abril. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es una situación mediante la cual a cada principio de derecho le cabe la seguridad de que el Estado se obliga a sí mismo a cumplirla. Si el gobierno de Francisco Alberto Camaño Deñó, que era un gobierno constitucional en armas,
firmó con la OEA, con la Comisión Ad Hoc de la OEA, el 31 de agosto de 1965, un acuerdo, valga la redundancia, donde tenían que reintegrarnos. Hoy, todas las calidades negadas se deben retribuir, y es el Estado dominicano que tiene que hacerlo. Don Luis Abinader, quien sea que sea presidente, vamos a seguir reclamando, porque se nos están muriendo los compañeros en la pobreza. Y el presidente Luis Abinader está vinculado directamente con esta realidad. ¿Por qué? El papá de Luis Abinader era ministro en el gobierno de Camaño. Ministro de Hacienda, sí, del gobierno de Camaño. Pero además, el presidente Luis Abinader no hace nada con perseguir la corrupción y no resarcir a los militares constitucionalistas que expresaron el momento más grande en la lucha contra la corrupción en 1965. Usted toma como ejemplo lo que sucedió en España, de que en España se reintegraron los militares que lucharon, igualito el mismo caso suyo de ustedes, en la guerra civil de allá en España, contra Franco. Entonces esos militares que también sufrieron las mismas condiciones, que perdieron su carrera militar, su vida, fueron afectados, allá fueron reintegrados en España. Mira, yo te felicito, porque eres de los pocos entrevistadores que maneja bien ese tema. Hay un precedente jurídico internacional que es ese. Sí. El rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez, en el 1978, emitieron el Real Decreto Ley, mediante el cual a todos los militares y policías que lucharon contra la dictadura de Franco en el 1936, en la guerra civil, se le devolvieron todas sus calidades, se le dieron los rangos que hubiesen alcanzado a la edad de estar en retiro, porque España le debe mucho a esos militares. Los militares son guardianes de la paz, de la seguridad, de la soberanía de los pueblos. Los militares y policías, mientras el pueblo duerme, ellos están cuidando a ese pueblo. Mientras tenemos una frontera, ellos son los que tienen que cuidarla, son los que tienen que hacerle frente a las invasiones, son los que tienen que hacerle frente a la violación a la Constitución cuando de manera bélica se trata. Entonces, el presidente Luis Abinader debe terminar en eso. No tenemos que negociar nada con él. Él tiene que darle cumplimiento a su posicionamiento como líder joven del Estado Dominicano, que tiene una nueva visión de la democracia, donde él debe saber que una democracia no funciona si no se hace lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Usted tuvo una rueda de prensa hace 2 o 3 días. La fundación pide a Leonel y a Danilo renunciar al mesianismo político. ¿De qué se trata? Mira, la idea es que aquí, del primer gobierno que hemos tenido en la vida republicana, que fue el de Santana, hasta nuestros días, prácticamente el gobierno pasado, se cree que el Estado debe depender de una sola persona. Y las campañas políticas y los partidos se forman para ellos tener una figura. Los partidos políticos, lo primero que tienen que hacer antes de tener una figura es organizar su militancia, educar su militancia, como establece el artículo 34 de la ley 33-18, para que sus militantes tengan la competencia necesaria para poder trabajar en el Estado, conforme a lo que establece el artículo 142 de la Constitución, para entonces poderle servir con eficiencia al Estado y poder cumplir con lo que plantea el Estado social y democrático de derecho, proteger los derechos de la ciudadanía, nunca robarle al país, porque se han preparado ética, moral y cívicamente y patrióticamente y de conocimiento del manejo del Estado, que es lo que dice el artículo 34 de esa ley. ¿Usted piensa que Leonel, Danilo e Hipólito deben de retirarse de la política, de aspirar? No retirarse, porque ellos pueden ser buenos asesores, buenos guías para la pero de aspirar a la presidencia. Pero deben de dejar aspirar a la presidencia. El principal motivo para
que el partido del doctor Leonel Fernández aspire al poder. Es tener un programa de gobierno que lo asimile toda la militancia y el país. Y lo tenga también el PRM, y lo tenga el PLD. Y que entonces ese programa sea lo que se le oferte al país, después de haber educado a las masas. Porque aquí no se están educando a las masas. Y cuando llegan las elecciones, estamos en todas estas distracciones. En un momento que hay veda electoral como este, no es para estar hablando de candidatura, es para estar formando la militancia. Bien, después de haber escuchado la pregunta y respuesta del periodista y del Moro, a quien nosotros le agradecemos mucho la convocatoria, y sobre todo lo felicitamos porque está muy compenetrado con el tema, un tema muy importante que la prensa nacional, que los diferentes sectores de la República Dominicana deben poner atención. Después de esas preguntas y respuestas que ustedes han escuchado, le vamos a recordar a lo que se sorprenden cuando nosotros planteamos lo relativo a los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández en cuanto al interés de continuar aspirando a la presidencia de la República. Uno, que la Constitución no le faculta, pero tampoco le facultaba para el 2016 y logró la modificación en el 2015. Tampoco le correspondía reelegirse en el 2020, hizo todo el esfuerzo y creó una crisis que se dividió el partido. Porque cuando en el hombre se da esa condición de mesianismo, de creerse mesiánico, de creerse que es imprescindible, se crean muchos problemas y se obstaculizan el desarrollo de mucho liderazgo y de posibilidades de solucionar los problemas nacionales. Entonces, imagínense ustedes que el expresidente Danilo Medina hubiese logrado la modificación de la Constitución y se reeligiera. Iba a ganar si no se dividía de Leonel Fernández. Estuviera la República Dominicana pasando hoy por un periodo tan importante como es la lucha contra la corrupción desde el Estado. Es muy difícil, porque en 20 años nunca hubo una lucha contra la corrupción en esos gobiernos. Entonces es bueno que se entienda que hay que construir partidos con nueva visión, partidos cuya militancia y dirigencia tengan una formación ética, moral, cívica, patriótica y de conocimiento del manejo del Estado. Y que esos partidos, todos, se apoyen en programas, como lo plantea la Ley 33-18 en su artículo 23, numeral 3. Y se eduque, porque aquí el gran problema es la ignorancia. Aquí se habla de que tenemos Congreso con corrupción, con asuntos de drogadictos, narcotraficantes, etcétera, y que está permeada la vida política por eso y por la corrupción, pero es obligatorio que eso exista porque hay una ignorancia de conocimiento del manejo del Estado y de civismo y de ética, que es ese vacío es ocupado por el dinero para sobornar y ganar las elecciones. Si nosotros queremos un país transparente, democráticamente transparente, y que avance hacia una democracia fuerte, tenemos que fortalecer los partidos políticos, que es la principal institución después de la familia para la conformación de un Estado democrático constitucional. Es por ahí que va nuestra preocupación. El PLD tiene que recomponerse. La fuerza del pueblo tiene que crecer fuerte.
institucionalmente fuerte ese partido. Al comienzo de la ley 33-18, en su primer considerando se plantea que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son las asociaciones fundamentales e indispensables de la democracia. Y si no están preparados para hacerlo, si los partidos no están fuertes institucionalmente, aquí no habrá institución del Estado fuerte, porque aullamos no para calabaza. Entonces nosotros queremos que le pongan mucha atención a eso, y también que le pongan a esas tres preguntas, y también que le pongan un ejemplo que le vamos a dar de la lucha que sostuvimos frente al Congreso para impedir que se modificara la Constitución. Pero está bien, pero aguántate. Pero él debe pasar, porque ya yo pasé y firmé. Nuestra preocupación viene de lejos. Estamos trabajando y le vamos a demostrar en cada una de estas exposiciones nuestro empeño sostenido en favor de una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.